Durante poco más de una década estuve trabajando en el sector público y una de las actividades que tocaba hacer era la prevención del consumo de sustancias. Al principio trabajábamos con preparatorias, parecía que eso era lo más necesario, lo óptimo, lo viable. Después con secundarias, porque la edad de inicio de consumo de sustancias pues ha ido bajando en el país y en muchos lugares, en realidad en el mundo. Cuando yo dejé de trabajar en ese sector, en el sector público, ya estaba llevándose a cabo la labor en primarias. Creo que esto deja claro que hay un asunto muy importante que atender y que muchas veces nosotros podemos pensar cuando tenemos hijos o hijas en educación primaria, secundaria, preparatoria, universidad, pues podemos pensar que el peligro está en las escuelas, que en las escuelas hay sustancias. Y de eso trata este video. Hola, soy Alejandro Ruiz Galicia, soy psicólogo clínico y pues ya voy para 2 décadas trabajando con personas que consumen sustancias. He podido ver distintas situaciones. Hoy voy a hablarte particularmente del asunto de las drogas. Bueno, voy a decir sustancias en vez de decir drogas. Para los fines de este video pensaba decir drofogafas, pero la verdad es que me da mucha risa. Entonces voy a decir sustancias en vez de decir esa otra palabra, para que la intención es hacer divulgación, esa es la intención del canal, pero YouTube tiene políticas que hacen difícil hablar de las cosas por su nombre. Entonces estamos aquí un poco malabareando para poder divulgar y que sea sustentable el canal. La edad de las personas que inician el consumo cada vez es menor. Antes las personas podían probar, pues no sé, hierba, por ejemplo, en la preparatoria, ¿no? Podían tener sus primeras borracheras también en la preparatoria y algunos eh, que iniciaban muy prontamente los pensábamos en secundaria. ¡Guácala! ¡Esto tiene alcohol! ¡No! Actualmente eso ya no ocurre. Ahora lo que ocurre es que las personas en secundaria ya saben lo que es saben lo que es la hierba, saben lo que es la soda, saben lo que es el crico. Muchos de ellos tienen la idea o han visto o incluso saben cómo armar un bazuco, un primo. Pues eso está ocurriendo, eso es así. Hay una perspectiva, una arista en este asunto que tiene que ver con la seguridad y un tanto se mezcla con el tema de este video, de qué tan seguros o qué tan seguras como padres y madres podemos sentirnos cuando mandamos a nuestro hijo a la escuela y de repente nos enteramos de que alguien llegó intoxicado. Esto es súper común últimamente, yo lo he escuchado con bastante frecuencia, salen los periódicos así de alumnos de tal escuela comieron unos brownies que traían algo y entonces acabaron en el hospital. O que fuman en el baño, o que incluso niños de primaria pues ya llevan por ahí unos botes de cerveza que le quitaron a los papás, o que se juntan con los primitos más grandes, los niños de cuarto, quinto, sexto, en los 15 años de la primita que es más grande, y por ahí a escondidas se toman algo, o que le quitan líquido a las botellas de papá y las rellenan con agua o con otra cosa, o culpan a alguien más, a quien hace la limpieza o al hermano mayor, de haberlas bebido. Esto es cada vez más común. El punto que intento señalar con esto es que las sustancias, bueno, pues están presentes. Y aquí hay un punto que puede estarnos atravesando y que es importante nombrar para poder atender. Hay una brecha generacional. Para quienes crecimos pensando en ser Hugo Sánchez, Jorge Campos, o ser policías, o ser presidentes, puede ser como muy complicado poder entender cómo es que ahora la niñez pues piensa en ser, pues en transmitir por streaming y de eso vivir, en ser TikTokers o, de acuerdo con algunas canciones que luego suenan con mucha frecuencia, en transportar sustancias de un lugar a otro y hacer dinero rápido con eso, en comprar coches muy lujosos, en tener relojes caros, en comercializar con mujeres incluso, ¿no? Como si ellas fueran objeto.
o en tener un viejito que les mantenga y que les pague las uñas y las extensiones, ¿no? Aquí la brecha nos atraviesa y es importante que la tengamos presente porque es algo constante, ha ocurrido con los que estuvieron antes de nosotros. Tiene una canción que creo que se llama Fin de Siglo, el Tri, que habla de esto. Y es que es la nostalgia. Hay una queja constante de los más viejos respecto de que los valores de los nuevos no son los adecuados. Y las personas más jóvenes piensan que los valores de los que somos más viejos son obsoletos, que no vienen al caso. Y la verdad es que algo de cierto tendríamos que decir hay en eso, porque los valores que subsisten serán los que tengan los más jóvenes, nos parezcan o no a los más viejos. Eso es así, los valores permanecerán en tanto que sean funcionales. Y ahí hay que tener en cuenta que los valores cambian constantemente, tanto en términos históricos como de acuerdo al contexto. Los valores en la guerra, en un contexto de guerra, no son los mismos valores que en un contexto de paz. Y no podríamos esperar de que sea posible esto de obra de manera tal que la máxima de tu acción pueda ser elevada a la ley universal, que esta idea como de que hay una acción que en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier circunstancia pueda ser la correcta, pues no sé, a mí no se me ocurre ninguna, si a ti se te ocurre alguna, déjalo en comentarios, sígueme en redes sociales, ahí apúntalo, dime, esto siempre debe ser bueno, y pues lo vamos discutiendo, ¿vale? Otro punto que es muy importante señalar es que las sustancias, iba a decir esa palabra que en YouTube luego no le gusta tanto, las sustancias son parte de la naturaleza, muchas de ellas, otras no. Parece ser que sustancias ha habido siempre desde el inicio de la historia de la humanidad. Sabemos que hay animales que también consumen algunas sustancias o se comen a otros animales para tener estados distintos de conciencia, para darse un pase. Sabemos que lo hacen los delfines. Bueno, fue muy difundida una noticia de unos elefantes que hicieron algo similar en época de pandemia, en los primeros años. Entonces, parece que este asunto de buscar sentir otra cosa, pues no es privativo, no solo nos ocurre a las personas. Que algo tenga un origen natural no significa que no hace daño, eso hay que tenerlo siempre presente. Que luego es el argumento de muchas personas, es que estas sustancias no implican un peligro porque son naturales. Bueno, pues, en México hay dos arañas que tienen importancia médica, la violinista y la viuda negra, y son naturales, ¿no? Y no es como que nos vamos a dejar picar por esas arañas porque son naturales. Obviamente habría consecuencias. Entonces, eso hay que tener presente y también hay que tener presente ahí que pues no hay ninguna señal que nos permita suponer que en algún momento las sustancias van a dejar de estar en el mundo. Las sustancias naturales o las sustancias a las que tuvimos acceso las personas que tenemos más de 30, quizá más de 40, son muy distintas a las sustancias a las que tienen acceso las personas que están ahorita en sus 20 o son más jóvenes incluso, porque las sustancias, por ejemplo, como el fentanilo, como el cristal, pues están muy, muy, muy distantes en potencial adictivo a lo que podíamos encontrar en sustancias como la hierba, como la mota hace unas décadas. Y eso es porque justamente están diseñadas para ser más adictivas. Es como las aplicaciones cada vez tienen un mayor potencial para que nos enganchemos con ellas. Los programas de televisión cada vez nos enganchan más, las series cada vez son más buenas, más intrigantes, nos tienen ahí. Esto está diseñado para que así sea. Y eso implica que ahora que la edad de inicio de consumo se reduce y al mismo tiempo las sustancias tienen un potencial mucho más, pues cuando estos dos elementos se encuentran, lo que tenemos es algo muy importante que atender, que tiene que ser atendido desde muchos lugares a un solo tiempo. Hace poco me escribió Joaquín, una persona que me comentaba respecto al consumo de cristal. Hablábamos acerca, él me decía que él estudiaba también psicología, que él había estudiado psicología laboral, y un poco lo que parece que estábamos tocando tendría que ver con cómo las sustancias guardan también una relación con las formas de trabajo. El cristal, hablando particularmente de él, pues es una sustancia que permite seguir trabajando durante mucho tiempo. Y sí, podríamos tener un pensamiento del tipo de es que tal persona es una viciosa, pero si le pensamos un poquito más, una persona que está en una empresa que enrola turnos, que tiene 3 turnos porque no se detiene, está funcionando 24/7
y que sabemos que les cambian el turno y van una semana en el matutino, una en el vespertino y una en el nocturno, bueno, pues tendremos que preguntarnos quién puede aguantar ese ritmo durante un tiempo y bueno, otra postura podría ser como de, ay, pues que dejen ese trabajo, pero ¿cómo dejas ese trabajo con las condiciones sociales, económicas actuales, ¿no? O sea, se entra a la fábrica a trabajar porque se necesita el seguro, porque la novia ya está embarazada, porque no hay manera de cubrir eso en una clínica, porque es necesario tener seguro porque mi mamá tiene alguna enfermedad de esta que tenemos un montón de personas en México, diabetes o hipertensión, porque pues hay que comer, porque es algo seguro, porque nos metió, y las condiciones del trabajo además son como muy complicadas, ¿no? Se necesita cierto nivel de producción, hay un conjunto de elementos que es importante tener presentes. Lo que estoy intentando compartir es, hay una relación entre el consumo de sustancias y qué sustancias funcionan más en la sociedad o son más consumidas y aquello para lo que hay que funcionar como sociedad o socialmente. Y esto no es algo independiente de las escuelas. O sea, tenemos escuelas con horario extendido. El horario extendido en la inmensa mayoría de los casos no tiene que ver con que niños y niñas aprendan más. Tiene que ver con que los papás trabajan en ciertas condiciones y no pueden ir antes por ellos, ¿sí? Estas condiciones de las guarderías para personas que trabajan y esto están, funcionan así por el ritmo de vida que tenemos, no porque haya estudios que demuestran que más horas en la guardería o que más horas de estudio son mejores para las personas, eso no es así. Y para ejemplo botón, tenemos, por ejemplo, Corea o China, o sí, Japón también lo podríamos incluir quizá, donde la cantidad de horas de estudio, pues bueno, es francamente distinta a la que podemos tener acá en Occidente, y también tenemos personas que se desuscriben de la vida, este, pues con mucha frecuencia en esos espacios, siendo muy, muy jóvenes. Lo que estoy diciendo acá es que decir que el consumo de sustancias es por vicio y quedarse en ese nivel superficial, pues puede ser una postura que se sostenga en la ignorancia o en la apatía. Regresando al ámbito escolar, es importante tener presente que en la adolescencia, pubertad, adolescencia, tanto más en la adolescencia, estoy hablando de los 10 a los 19 años, la identidad tiene algo que desde la psicología se llama formación negativa de la identidad. ¿Esto qué significa? Significa que el niño o la niña que querían crecer para parecerse a sus padres, ahora lo último que quieren es parecerse a sus padres. Y de hecho lo dicen. Son adolescentes que dicen, cuando yo tenga mis hijos no voy a hacer esto, cuando yo sea grande no voy a hacer aquello. Es un movimiento natural del desarrollo desde la psicología en el cual la persona tiene que buscar diferenciarse de su antecesor. De otra manera, todos seríamos calcas de nuestros padres. Y si mi padre fue de tal manera, yo sería exactamente igual, ¿vale? Lo subrayo porque no es como que podamos luchar en contra de ese movimiento, porque es algo natural en la formación de la identidad. Y como parte de la identidad, se ensambla con la oferta de consumo de sustancia, porque es algo que puede venir a definir. Yo soy tal, ¿sí? Yo soy consumidor de esto, yo soy esta cosa, yo soy aquella otra cosa. Puede parecernos mejor o peor, claro, algunas formas de definirnos o algunos elementos y pueden estar más o menos lejos de la salud, pero todas forman identidad. La escuela, pues, tiene un lugar fundamental en la vida de quienes acuden a ella. Es un lugar donde se pasan un montón de horas. Solo en la casa, y eso no siempre, se pasa una mayor cantidad de horas. En la escuela, los niños, las niñas, adolescentes, pues experimentan las relaciones sociales, se enamoran, se desenamoran, tienen, van formando su relación con las autoridades, comen, cantan, bailan, estudian, experimentan sus cuerpos, experimentan lo que su cerebro, su capacidad intelectual va permitiendo en diferentes momentos. Es un espacio vital, tal cual. Hay que admitir que en la casa, la escuela y la calle, probablemente en ese orden, aunque no necesariamente así, pues van ocurriendo cosas. Va ocurriendo la vida y que esos lugares son lo que son, no son lo que deberían de ser. No hay una escuela, no existe. Yo he escuchado a personas que van a las escuelas más caras de México y también a escuelas que están en zonas muy, muy marginadas, desde las escuelas en las que se pagan, pues no sé,
cientos de miles de pesos anualmente a escuelas en las cuales pues no se paga, pero tampoco tienen alumbrado siempre o que no tienen siempre drenaje. Y he escuchado personas que acuden a ambas y que han consumido algo y que muchas veces ha ocurrido en la escuela. A veces esto que acabo de decir puede despertar incertidumbre o inseguridad en nosotros, ¿no? Decimos, bueno, ¿con qué confianza yo lo mando a la escuela o ya mando a la escuela a mi niña? Pues es que la escuela no es un lugar ajeno a la vida, y en la vida hay sustancias. Y si te parece que lo que estoy diciendo es demasiado duro, yo te invito a que hagas el siguiente ejercicio. Piensa en cosas que hay en tu casa con las cuales se pueden intoxicar las personas. Yo casi puedo apostarte a que por lo menos hay dos, probablemente unas cuatro. No voy a decir los nombres de esas sustancias, porque pues no es del interés de este canal que las personas sepan con qué intoxicarse. Pero dale una buena pensada y hay seguro más de una sustancia, y no estoy refiriéndome a diferentes marcas de algo, con la que alguien podría intoxicarse. Lo que estoy intentando señalar aquí es, las sustancias son parte de la vida, están ahí, ¿sí? Intentar pensar que hay un lugar donde no va a haber, pues puede ser un esfuerzo que hacemos porque nos da mucho miedo darnos cuenta de que es otra cosa la que ocurre, pero es importante que lo tengamos presente para poder hacer algo al respecto. Y también yo sé que hay muchas personas que piensan que la operación mochila o que ciertas cosas funcionan, pero bueno, a ver, he sabido que en instituciones penitenciarias hay consumo y he sabido que en lugares donde hay arcos para metales hay armas. Eso es así. Si nosotros le apostamos a que vamos a poder tener una revisión exhaustiva de todos los elementos con los cuales los niños y niñas entran a la escuela, no vamos a alcanzar. O sea, si no alcanza en lugares donde hay personas recluidas, pues no va a alcanzar en una escuela, eso no, nomás no se va a poder. No es un problema de que es que los derechos humanos siempre protegen a quién sabe qué, eso no es así. Lo que está ocurriendo es que a mí me parece que estamos viendo el asunto desde una situación de vigilancia y de castigo, y por ese lado vamos a obtener muy poco. Son parte de la vida de las sustancias, insisto, y tenemos que generar condiciones en las cuales las sustancias no parezcan capaces de darnos algo que nos hace falta. Es por ahí, me parece, el asunto, ¿sí? Que no necesitemos despegarnos de las sensaciones corporales desagradables porque seamos capaces de sostenerlas, de saber que son momentáneas, que no tengamos que, eh, como la búsqueda, la intención de poder encontrar algo en una sustancia porque no podemos hablar con papá ni con mamá, ¿no? O porque nos ven con cara de delincuentes si decimos que nosotros hicimos tal cosa, o porque nos ven mal si decimos que pensamos aquella otra cosa. A mí me parece que lo que se puede ir formando en relación a cómo le hago para que mi hijo o mi hija no consuma en la escuela o no consuma en cualquier otro lugar, tiene que ver con ir generando un asunto en el que particularmente no estemos prohibiendo el acceso a las sustancias, tampoco promoviéndolo, claro, pero sí que seamos cercanos a nuestros hijos, a nuestras hijas, y que haya una confianza que permita que las cosas sean habladas. ¿Eso es una garantía de algo? No. Y eso tienes que llevártelo en la cabeza. En salud no hay garantías. El médico con el que tú vas por una gripa o el médico que te opera el corazón no te garantiza nada. Hace su mejor esfuerzo, se basa en lo que hay que basarse para tomar ciertas decisiones, pero en salud no hay garantías. No hay nada que puedas hacer para garantizar que tu hijo o hija jamás va a consumir. Lo que puedes hacer es lo que esté en tus manos para que tus hijos puedan comunicarse contigo antes de tomar decisiones importantes como lo es el consumo, y si llegan a hacerlo, puedan saber que en ti habrá un lugar seguro. ¿Cuándo es el momento para hablar con tu hijo o hija si te preocupa que en la escuela puedan ofrecerle algo? Bueno, el momento sería cuando va a la escuela. Lo que estoy diciendo no es necesariamente una novedad y tampoco lo que nos tenga que alarmar. Cuando tu hijo aprende a caminar, tú le enseñas cómo caminar. Le enseñas que hay que pararse en las esquinas, le enseñas que tiene que ir agarradito de la mano de un adulto, le enseñas, ¿sí?, ciertas cosas. Cuando aprende a hablar, tú le enseñas otras cosas. Le enseñas con quién puede hablar o con quién no puede hablar, o en qué condiciones puede hablar, si tiene que guardar silencio en ciertas condiciones, cómo contestar a ciertas cosas que le pueda decir algún adulto, ¿sí?
Cuando él va teniendo cierta conciencia de su cuerpo, tú le enseñas sobre su cuerpo. Quién puede tocar ciertas partes, quién no, cómo se llama esta parte, cómo se llama esta otra parte, cómo se usan ciertas partes para dar un salto, o para agarrar una cosa, o para comerse una paleta. Le vas dando ciertas pautas cada que va teniendo como una habilidad novedosa. Ir a la escuela implica también que haya ciertas pautas. Así como le enseñaste que hay ciertas cosas que puede comerse o no comerse porque le pueden caer pesado, no es que sean malas, bueno, entonces también hay que enseñarle que hay ciertas cositas que se puede comer y otras no. Por ejemplo, un brownie espacial no se lo puede comer, ¿sí? Y hay que explicarle que hay ciertas cosas que no se puede comer. No se puede tomar un refresco con una bolsita de una estancia que sus amigos no le dijeron qué es, porque no sabemos qué le pueda pasar. Tiene que ver con una labor más de autocuidado que de vigilancia. Dicho eso, recuerda, cuídate, importas.